Que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios que estamos juntos, que tenemos este privilegio de abrir la palabra de Dios. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios. Se ha estado estudiando acerca del libro de Hebreos capítulo 11. Es un pasaje que no sabemos quién lo escribió, pero sí sabemos por qué lo escribió, y sabemos que lo escribieron a los judíos que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido a Cristo y estaban pasando por momentos difíciles, estaban siendo perseguidos, y lo que el apóstol que escribe esa epístola quiere hablarles es precisamente, número uno, que Jesús es más alto, que es más excelente que los sacrificios, es más excelente que la religión judía que ellos pensaban que era lo mejor. Jesucristo es lo mejor. Entonces, estamos estudiando también acerca de lo que es la fe. Lo que es la fe, el capítulo 11 del libro de los Hebreos habla, y quiero decirles que la fe es fundamental para nuestra vida cristiana. Nosotros no somos salvos por haber nacido en una familia cristiana. Nadie es salvo porque su papá es salvo o es cristiano. No somos salvos por vivir en un país que se dice ser cristiano. Somos salvos solamente aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que es la salvación. ¿Y qué es la fe? La fe es la capacidad dada por Dios para confiar en Él el futuro de nuestras vidas en sus manos. Es cuando nosotros depositamos el futuro de nuestras vidas en sus manos. Eso es la fe. Es una fe que se funda en la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra, debemos de aprender lo que ella nos dice, debemos de creer lo que ella nos dice, y vamos a descubrir algo que nos va a sorprender. Estos hombres que hemos leído del libro de Hebreos vivieron cosas difíciles. Algunos de ellos vivieron cosas trágicas. Y esto como que va muy en contra de lo que se predica el día de hoy. Porque el día de hoy, por ejemplo, en algunas iglesias, yo no sé si alguien seguramente ha tenido esa experiencia de haber asistido a otro lugar antes de venir aquí. Y bueno, muchas veces nos enseñaban o te enseñaban que si tú pones tu fe en el Señor, tú pones tu fe en Cristo, se te van a solucionar todos tus problemas. Vas a dejar de estar enfermo, vas a dejar de ser pobre, vas a dejar de tener dificultades. Y yo quiero decirles algo, esto es muy equivocado. O sea, no hay nada más equivocado que eso, y precisamente esto es lo que quiere el autor de Hebreos mostrar en la vida de hombres que sufrieron, la vida de personas que tuvieron fe pero que la pasaron mal, tuvieron inclusive una fe inquebrantable, porque ellos no miraban lo terrenal, ellos no estaban mirando lo que veían solamente, sino que ellos miraban las promesas de Dios en la vida, en su vida, o en lo que Dios les había dicho. Entonces, eso es precisamente la fe. Ahora, ¿qué no es la fe? Algunas personas, esto es importante hablarlo acerca de qué no es la fe, porque miren, la fe para nosotros es algo cotidiano. Yo creo que cada uno de nosotros necesita o ejercita cierta dosis de fe en su vida. Por ejemplo, tú, para estar sentado en esa silla donde estás, obviamente tú depositaste tu confianza en esa silla. Estás ejerciendo fe en esa silla, y tú no sabes si esa silla está en buen estado. Tú no sabes si en un momento esa silla se puede abrir. Sin embargo, tú veniste, te sentaste. ¿Por qué? Porque tu conocimiento, tu experiencia te dice que has venido muchas veces, o a lo mejor la primera vez que vienes, pero viste que otros se sentaron y no se cayeron. Eso de alguna manera es fe. Tenemos fe también cuando encendemos la luz.
En medio de la noche te levantas ahí un poco soñoliento, oíste un ruido, te levantaste, encendiste la luz porque sabes que algo va a suceder. Confías en que al encender ese contacto, bueno, la energía eléctrica va a circular, y así pudiéramos mencionar muchos momentos en que ejercitamos la fe. Ejercitas la fe también cuando vas al trabajo. Cuando estás trabajando y sabes que al fin de semana o a la quincena te van a pagar. Y bueno, en lo espiritual hay personas que tienen fe. Hay personas que tienen fe, por ejemplo, en el Corán, en el libro del Corán, que habla de Mahoma, del profeta Mahoma. Los humanistas tienen fe en sí mismos, tienen fe en la raza humana, tienen fe en lo que el hombre puede hacer como medida de todas las cosas. Y vivimos en un mundo fuertemente influenciado por esta doctrina, el humanismo. Están los seguidores de otras religiones también, que creen que con sus obras y con sus acciones van a poder salvarse. El problema no es si la gente tiene fe o no. El problema es dónde deposita esa persona su fe. ¿Dónde deposita esa persona su fe? Ahora, ¿cuál es nuestra fe? La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, dicen los apóstoles, el apóstol Pedro sobre todo dice ahí, se levantó y dijo estas palabras: este Jesús, vamos a leerlo, Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, aquí nos dice que no hay otro nombre, solamente hay un nombre que se dio, y es el nombre de Jesús. Él es el único y suficiente Salvador. No hay otro. No hay otro. No hay quien se le compare. No hay una persona más excelente que se compare. Entonces, algunas personas, por ejemplo, cuando estudiamos la fe, hay que decir a estas alturas, en primer lugar, lo que no es la fe. Lo que no es la fe. Número uno, algunos piensan que la fe es la capacidad de manipular a Dios. El día de hoy se escuchan muchos mensajes, hay muchos libros, hay revistas, hay artículos que señalan que el hombre puede utilizar la oración y la fe para que Dios haga cualquier cosa que ellos quieren. Es decir, como si doblaran o quisieran doblarle el brazo a Dios, manipular a Dios. Eso no es fe. Y eso, la verdad, nunca funciona. Hay predicadores el día de hoy que se le llaman predicadores de la prosperidad, que dicen así: si tú tienes fe, entonces tú puedes hacer cualquier cosa y Dios casi que está obligado a contestar tu oración o tu petición, no importa lo que tú pidas. Eso no es eso la fe. Otros piensan que la fe es creer una serie de dogmas, una serie de principios o de mandamientos. Y la verdad es que tampoco es así. Y sí es cierto, como creyentes debemos creer en una sana doctrina, debemos estudiarla, pero nuestra fe, quiero decirles que no está depositada en un libro. Nuestra fe no está depositada en una lista de afirmaciones o principios. Nuestra fe está depositada en una persona, y esa persona se llama Jesús. Pablo decía: yo sé en quién he creído, que Jesucristo es el Dios verdadero. Hay otras personas que creen esto, que la fe es como dar un salto en la oscuridad, un salto a ciegas en medio de la oscuridad. Es como alguien que cierra los ojos y se lanza a un vacío porque dice que tiene fe. Eso no es. Tampoco la fe es así. O sea, los que han estudiado en las universidades, los jóvenes que a veces es difícil para ellos, por ejemplo, aquí entre nosotros hay jóvenes profesionistas, han ido a la universidad, y probablemente esas personas
tengan cierta relación con el mundo científico. Los jóvenes, o sea, a veces cómo pueden compatibilizar su fe con lo que otros dicen acerca de la fe. O sea, como si tú dijeras, si tú tienes fe en Dios, casi que tienes que cerrar los ojos y creer cualquier cosa. No es así. Porque fe también es pensar, tener fe también es pensar. Jamás Dios violenta el razonamiento de una persona. El mensaje de Jesucristo, aparte de que merece ser creído, el mensaje de Jesucristo puede ser estudiado, puede ser entendido y puede ser razonado. O sea, hay una lógica en la fe, en las palabras de Jesús. No es una fe loca, no es una fe absurda, sino que es una fe que puede ser estudiada. Fe, creer también es pensar. Hay un libro por ahí de un hombre que se llamó John Stott, y ese libro se llama Creer también es pensar. Es una fe con sentido, con significancia. Y de paso les quiero comentar que hay muchos científicos que son cristianos. Hay personas que han estudiado y han llegado a la conclusión de que hay Dios y se han convertido al Señor Jesucristo. Y hay unos que eran ateos, eran inclusive opuestos al Evangelio, pero el estudio los llevó precisamente a convertirse a Cristo. Ahí está el caso de un hombre llamado Josh McDowell. Este hombre escribe varios libros acerca de la Biblia, y este hombre al principio, él estaba estudiando en una universidad y él decía que no creía en Dios, inclusive se burlaba de los cristianos, y un día le propuso un reto a los cristianos de la universidad. Los cristianos se reunían, él se iba a burlar de ellos y les dijo: miren, yo voy a hacer un reto con ustedes. Voy a comprobarles que la resurrección de Cristo es una mentira. Y se fue a Inglaterra, se fue a estudiar a otros lugares, agarró Biblios de bibliotecas y empezó a estudiar. ¿Sabes qué le pasó? Después de unos 2 meses regresó con el desafío, y este hombre dijo que les narró su experiencia a los cristianos. Cuando él estaba supuestamente haciendo esos estudios de creer en Cristo, de no creer en Cristo, de que la resurrección era mentira, cayó de rodillas ante las evidencias de que Cristo resucitó verdaderamente de los muertos. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es que nuestra fe tiene que ser probada. Fíjense ustedes, los cristianos tenemos en realidad un doble privilegio. Por un lado, a nosotros nos ha tocado vivir uno de los acontecimientos más extraordinarios en la vida o en la historia de la iglesia cristiana. Nos han tocado vivir los últimos tiempos. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Es un tiempo que antes no lo han vivido nadie. Tanta tecnología, tantas cosas que están pasando dentro de lo que nosotros vivimos. Hace un tiempo salió una nota en un periódico. Se llamaba esa nota La decadencia del imperio puritano. Obviamente era una nota con muchas trampas, tratando de hablar de la decadencia del cristianismo. Ahora, para esto yo quiero explicar quiénes son los puritanos. Nosotros como iglesia solemos decir que tenemos nuestras raíces en el Evangelio, en la palabra de Dios, pero también en la Reforma. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la Reforma religiosa del siglo XVII. Eso sucedió allá en Europa, en Alemania, con un hombre llamado Martín Lutero, que precisamente este año, el 31 de octubre de 1517, el 31 de octubre del 2017, se cumplen 500 años. De que Martín Lutero, un monje católico, pero que vio en la Biblia que el justo por la fe vivirá, se convierte y clava 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ahí donde él era pastor. Pero quiero decirle que la historia de nosotros es mucho más amplia, tiene mucho más historia. ¿En dónde? En la iglesia primitiva,
en los padres apostólicos. ¿Quiénes son ellos? Hombres que fueron fieles a la palabra de Dios, hombres que fueron los precursores de la reforma. O sea, antes de la reforma ya había habido hombres a quien Dios había levantado para poder creer en Cristo, para poder levantar el nombre de Dios. Y por ejemplo, hubo un grupo que se llamó los valdenses. Los valdenses creían que la escritura tenía que estar por arriba de la iglesia. Ellos recitaban textos de la Biblia de memoria. En el año de 1186 fueron declarados herejes por la Iglesia Católica y comenzaron a ser perseguidos. Quiero decirles que los valdenses fueron el único grupo de la Edad Media que tuvo continuidad en el tiempo, y aún el día de hoy existe la iglesia valdense. En países de Europa, en Estados Unidos y muy probablemente en España, muy probablemente aquí en México también haya. Y nosotros tenemos raíces valdenses, y ellos fueron los precursores de la reforma. Los protestantes que fueron antes de que la misma reforma naciera. Estamos hablando de personajes como Martín Lutero, como Calvino, como Zwinglio y algunos otros, hombres. Esa reforma, que como te explicaba, nació cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis ahí en esa iglesia. ¿Quién era Lutero? Era un monje agustino y se opuso a un montón de cosas que estaban pasando en ese momento y las declaró, y eso fue la chispa para que la reforma se originara. ¿Qué fue lo que movió a Lutero? ¿Sabes? Lutero, como monje, él estaba en Alemania, y entonces él lo que quería, tenía un anhelo, ir a Roma. Roma se llamaba la ciudad santa porque supuestamente ahí estaba el Papa y toda la gente que había ahí era santa. Entonces él, al ir a Roma, a un encargo que le habían pedido, él ya estaba estudiando la Biblia, y cuando él llega, lo que se encuentra ahí, que era la ciudad del pecado más grande. Había prostíbulos donde veía a los sacerdotes entrar a esos prostíbulos. Había tabernas donde los sacerdotes se embriagaban. Y entonces él, cargado con la culpa que él tenía, esa culpa que no lo dejaba del pecado en su vida, él, ¿sabes qué hacía para quitar su culpa? Agarraba y limpiaba de rodillas el piso del monasterio donde él estaba, se golpeaba con látigos en la espalda porque él quería ser librado de la culpa. Pero cuando llega a Roma y ve todo eso, se decepciona, y entonces, al subir unas escalinatas a la iglesia esa de San Pedro, él escucha el texto de la Biblia que le dice: el justo por la fe vivirá. O sea, no necesitas nada de eso, solamente poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Y en esa iglesia, la reforma, en el tiempo de la iglesia, se estaba formando y surgieron los puritanos. Ahora, los puritanos no fueron conocidos por tener grandes teólogos entre sus filas, pero sí tenían grandes ministros de Dios. Tenían pastores que amaban a Dios de una manera incondicional. Aún miembros de la iglesia puritana estaban decididos a rescatar el verdadero sentido de la iglesia, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia neotestamentaria, y como consecuencia de esto fueron perseguidos y expulsados. Los puritanos nacieron en Inglaterra y en Holanda, y en el año de 1660 fueron expulsados de Inglaterra, y muchos de ellos vinieron a Estados Unidos. Aun cuando Estados Unidos todavía no existía, por así decirlo, había solamente los indios ahí, los comanches, los cherokees y todos ellos vinieron y colonizaron. Pero mira, ellos llegaron a Estados Unidos con esta idea: vamos a hacer que el reino de Dios exista aquí en la tierra. Y no se separaron del mundo, sino que se mezclaron con el mundo, y en ningún momento negociaron los valores del reino de Dios. Y básicamente el movimiento evangélico surge de los puritanos. Ahora, ¿cuál es la trampa que hay en ese escrito que había salido de la decadencia del imperio puritano?
que todos esos valores absolutos, todos esos valores morales se ven resquebrajados y terminan desapareciendo como imperio. Y esa ha sido la historia de todos los imperios. El imperio de Egipto, el imperio babilónico, el imperio romano, fueron imperios grandes que brillaron, que tuvieron su momento de gloria, pero después, cuando esos valores se cayeron, los valores morales comenzaron a caerse, esos imperios cayeron. Hace poco leí el testimonio de un hombre, un pastor evangélico allá en Europa, que deja las filas del evangelio y se regresa a la iglesia católica. Eso es algo impresionante, todo eso está sucediendo. Un pastor que se volvió católico. ¿Por qué? Porque supuestamente, obviamente, dejó de estudiar las Escrituras y dejó a Cristo y negó la fe que había predicado, y delante de su congregación le dice a todos que no más va a ser cristiano, que ahora va a ser católico. Ahora, imagínense ustedes, déjenme ponerles este ejemplo. Yo no sé a cuántos de ustedes se acuerdan, pero en el año de 1999, a mí me acuerdo que en esa ocasión a mí me tocó hacer un viaje a Estados Unidos antes de que llegara el año 2000. Antes de que llegara el año 2000, empezaron a haber muchos presagios, empezaron a haber inclusive muchos temores. La gente decía, es que las computadoras van a enloquecer, es que se van a acabar porque va a terminar de 1999, va a cambiar a 2000 y no sabemos si las computadoras estén programadas para eso. Entonces puede haber que los aviones empiecen a estar actuando de manera incorrecta. Puede ser que las computadoras se regresen, puede ser que en los hospitales, y se hablaba de tantas cosas. Y quiero decirte que todos eran supuestos, pero despertó temor en la gente, despertó temor. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando vino el año 2000 y no hubo ningún cambio, sino todo siguió de una manera normal, ya los periódicos no dijeron nada. Al principio hubo como un escándalo, como un temor, como que se despertó un rumor, y eso despertaba el temor de la gente. Pero después que vino y todo siguió igual, dijeron, no pasó nada. Bueno, pues déjenme decirles que 2000 años antes de Cristo pasó algo similar. 2000 años antes de Cristo, y seguramente no hubo nada tampoco que dijera, no hubo ningún cambio, pero fue uno de los momentos más extraordinarios que marcó la historia de la humanidad, y sucedió 2000 años antes de Cristo. Vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. ¿Qué pasó 2000 años antes de Cristo? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate, Dios estaba eligiendo a un hombre, y estaba eligiendo a un pueblo para reconciliar a toda una raza que había caído. Sin embargo, en ese entonces los periódicos no dijeron nada. Yo no sé si te has dado cuenta de eso, pero los periódicos muchas veces manipulan la información, y la información que realmente debiera saber el hombre o debiera saber la gente, ya no dicen nada. Y de repente agarran por ahí una noticia y entonces la vuelan y la hacen correr, y la gente se emociona. ¿Pero qué? Ay, porque el artista fulano de tal se pintó el pelo de otro color, porque fulano de tal hizo esto, una mueca ahí. Pero realmente lo trascendente ya no dicen nada. 2000 años antes, si hubiéramos podido nosotros ver los periódicos de ese entonces, hubiéramos visto que el periódico no dijo nada.
Nada absolutamente. Sin embargo, estaba sucediendo algo extraordinario, algo trascendental para la historia de la humanidad. Dios estaba llamando a un hombre de allá, y dice que lo estaba llamando para ser una nación y lo estaba llamando para ser un pueblo. Vamos a ver Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Ahora vamos a ver otra parte, otro acontecimiento también importantísimo y muy importante para la historia de la humanidad. Y Dios le estaba hablando a una mujer joven. Lucas 1, 31 y 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y una vez más, los periódicos no dijeron nada. Y este evento era el evento más importante en la historia de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque estaba naciendo nada más y nada menos, estaba siendo anunciado el nacimiento del Hijo de Dios, el que iba a redimirnos del pecado. El que iba a redimirnos del pecado. Entonces nosotros como cristianos tenemos este privilegio. Uno, que somos ciudadanos del mundo, y dos, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y estamos viviendo un tiempo apasionante. Ahora la pregunta es: ¿cómo estoy viendo yo la vida en este momento? ¿Cómo ves tú la vida? Los acontecimientos que están pasando junto a ti, ¿cómo analizas los hechos cuando tú lees esto? Y fíjate, depende de cómo uno responda a eso, eso va a ser la visión de la vida. Eso va a hacer que tú entiendas la vida, que tú vas a comprender la vida y vas a explicar la vida. La respuesta a eso va a determinar cuál es mi misión en la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es realmente el propósito por el cual estoy aquí? Y es determinante porque va a definir mi estilo de vida. La respuesta que yo dé a esto. O sea, tú estás viviendo en un momento tan importante, tan trascendente como lo vivió Abraham, como lo vivieron en el tiempo de Jesús. Estás viviendo en un tiempo tan trascendente, pero a veces a muchos nos está pasando de noche. Las oportunidades que Dios nos ha dado, los privilegios que tenemos, el gran momento que estamos viviendo. Estamos siendo testigos de muchas cosas que nunca antes habían pasado. Eso ya nos pone en una historia de la humanidad que nunca antes la gente había vivido. Pero muchos, sinceramente, no les está importando nada de eso. Es determinante entonces. Muchos están ocupados en hacer nada, en que no está pasando nada y en que en realidad no estoy haciendo nada estoy haciendo. Pero a mí me gustaría, por lo tanto, que hiciéramos una evaluación de cuál es nuestra fe. Miren, hay una frase que una persona dijo: una fe que no puede ser probada no es confiable. No es confiable. Nuestra fe, si no es probada, no va a ser una fe confiable. Una fe que no permite ser probada no puede ser confiable. Y yo quisiera llevarlos en este día a ustedes a probar en una forma privada y personal, a probar realmente nuestra fe. Yo no sé cuántos de ustedes se animarían a lo mejor a subirse en un avión que nunca antes fue probado. Está un avioncito, un carro. Imagínate que ahora nos dijeran: los carros van a empezar a volar. Y a lo mejor eso no tarda ya en llegar, pero imagínate que nos trajeran un carro aquí y dijeran: bueno, queremos unos 5 voluntarios para que se suban a este carro, que este carro vuela. Y a lo mejor dices, pues yo sí me subiría. Otros dicen: no, yo no, ¿qué tal y ya no regreso? O ¿qué tal y se cae de allá? Vamos a poner nuestra fe en balanza. Vamos a ver si tú tienes una verdadera fe o una falsa fe. ¿Cómo se probaba la fe antes, en el tiempo, en la iglesia primitiva? Había 2 maneras de probarla.
La manera que fueron probados los primeros cristianos es que eran torturados. Y yo creo que no hay nada más difícil para un cristiano que de repente lo estuvieran ahí agarrando y pusieran delante de él a su hijo o a su esposa y estuvieran torturando a tu hijo y torturando a tu esposa o al cristiano, cortándole los dedos, poniéndolos en el potro, descoyuntando sus huesos. Y si negaban a Cristo los bajaban, y si no los dejaban, a las madres les llevaban los niños delante de ellas, los empezaban a desollar con cuchillos para que negaran a Cristo, y entonces le daban al muchacho. Ahora la pregunta es, ¿qué les ayudó a soportar todo eso? ¿Sabes qué? Una verdadera fe. Solo el verdadero cristiano aguantaba todo eso, y el que no era verdadero cristiano ahí mismo se echaba para atrás y ya no seguía a Cristo. Gracias a Dios, nosotros ahora no tenemos que pasar por eso. Para nosotros la prueba de nuestra fe, ¿sabes cuál es? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia en ese entonces. Nosotros tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios nos dice cuáles son las características de una verdadera fe. Si tú puedes aguantar todo eso, si tú aguantas, por así decirlo, la palabra de Dios, la característica de lo que es la fe, bueno, entonces pudieras tú soportar cualquier prueba. Pero si no pudieras aguantar pasar por el filtro de la palabra de Dios, negarías a Cristo también. ¿Por qué? Porque no hay esa verdadera fe. ¿De dónde viene la palabra fe? La palabra fe viene de una palabra que quiere decir confiar de tal manera como para obedecer. O sea, es alguien que tiene una certeza de que espera algo y obedece a Dios. Y aquí vemos que Dios le habló a Abraham, y Abraham obedeció para salir de su tierra. En una ocasión una mujer entró a un quirófano en un hospital, y la mujer iba a ser operada, intervenida. Y entonces le dijo al doctor: doctor, estoy tremendamente nerviosa, es la primera vez que me voy a operar. El cirujano se le quedó viendo y le dijo: sé perfectamente cómo se siente, porque yo también es la primera vez que voy a operar. Yo creo que ninguno de nosotros entraría a un quirófano si tú sabes que ese doctor es la primera vez que te va a operar, o que va a operar a alguien. Bueno, así también, si no nos detenemos y probamos nuestra fe, cuando tu fe sea probada, mira, ahorita a lo mejor tu fe no está siendo probada, pero es importante someterla a la prueba de la palabra, para que cuando venga una prueba a tu vida, entonces tú puedas soportarla. Porque déjame decirte, tarde que temprano va a venir una prueba a tu fe. Hay hermanos que han pasado por diferentes pruebas: la pérdida de un familiar, un accidente, alguna cuestión difícil. Has pasado por una prueba y el hermano ha salido refinado, ha amado más a Cristo que esa circunstancia, ha sido bendecido, ha crecido su fe, y dices: pasó la prueba el hermano, gloria a Dios. Así que si queremos probar nuestra fe, tenemos que ir al padre de la fe, que es Abraham. Vamos a ver un pasaje extraordinario de un hombre que fue llamado y fue desafiado en un momento en que se iba a vivir acontecimientos muy grandes. Génesis 22. Y sabes, Dios le estaba permitiendo a Abraham, o lo estaba llamando a Abraham, para que formara parte de acontecimientos tan importantes. Por eso su fe tenía que estar a la altura de los acontecimientos, a la altura de las circunstancias. Vamos a leer Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno
y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos juntos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este lugar donde Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo es una ciudad que el día de hoy se llama Hebrón. Está en Israel. Y es muy interesante porque en Hebrón está la tumba de Abraham. Y en Hebrón, si alguien tiene la oportunidad de ir a Israel un día, en Hebrón están las 3 ciudades, o las 3 más grandes religiones del mundo están representadas ahí en ese lugar. Está una zona que es de los judíos, está otra zona que es de los cristianos y está otra zona que es de los musulmanes. Y ahí alrededor de la tumba del patriarca está una sinagoga representando a la nación judía y al pueblo de Israel. Hay 2 iglesias representando al pueblo cristiano y hay una mezquita representando a los musulmanes. Y quiero decirte que este es uno de los relatos más grandes de toda la historia de la humanidad. Obviamente hay un solo relato que supera este, y es cuando Dios entregó a su hijo, a su Isaac. Pero en este caso no fue Isaac, sino fue el mismo Señor Jesucristo. Ahora, Dios está llevando a Abraham a una prueba de fe como nunca antes. Él había sido llamado por Dios, lo eligió Dios, pensando que Dios quería levantar un pueblo que tuviera una misión: reconciliar al hombre con Dios. Y saben una cosa, el pueblo de Israel no supo cumplir la misión que Dios le había dado. Y entonces, al no cumplir con esa misión, porque los israelitas se volvieron a sí mismos, ellos se encerraron, no supieron cumplir el llamado de Dios, entonces Dios levantó otro pueblo. Y ese pueblo es el Israel nuevo. ¿Cuál es? La iglesia. Para que la iglesia pudiese ser el agente de Dios ahora para reconciliar al hombre a través de Jesucristo con el mensaje del evangelio. Ahora, cuando decimos iglesia, nos estamos refiriendo a personas que comprenden cuál es su misión. No solamente la misión de la iglesia es que venga a la reunión de oración o es que venga los domingos a reunirse. No, sino que con su vida, con su ejemplo, con su palabra pueda predicar el evangelio.
Y de este pasaje quiero yo hablarte de 4 principios. Si tú quieres tener una fe genuina, debemos de tener estos 4 principios para tener una fe a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, para tener una fe a la altura de las circunstancias de lo que está pasando en el mundo y de lo que puede llegar a venir. En primer lugar, la fe es probada por la profundidad del amor que tenemos hacia Dios. Ahí aparece, la fe es probada por la profundidad del amor que tenemos hacia Dios. Dios le dijo a Abraham: toma tu hijo, tu único, y llévalo al monte Moría. El monte Moría es el mismo monte de la calavera o el Gólgota, donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Es el mismo monte. Ahora, déjame decirte algo. Dios nunca antes había pedido un sacrificio humano a nadie, jamás. Era la primera vez. Y seguramente esto Abraham, seguramente cuando Dios le pide esto a Abraham, él estaba recordando la promesa que Dios le había dado cuando él tenía 100 años. Le había dado a su hijo Isaac, le había dado tremendas promesas alrededor de este hijo. Y entonces Abraham, cuando escucha que Dios se lo pide en sacrificio, como que no podía entender. No puede ser que Dios me lo esté pidiendo, si ¿cómo entonces va a cumplir las promesas? Pero lo que vemos es que Dios está tocando las partes más profundas, más tiernas del corazón de Abraham. Ahora déjame decirte que Abraham, para este momento, él ya había entregado muchas cosas a Dios. Ya había entregado su nación, ya había entregado su tierra, ya había entregado su parentela, ya había entregado la casa de su padre. O sea, Dios ya había probado de alguna manera su amor por Abraham, pero ahora él quería probar algo más. Quiero probar tu amor. Y Abraham había dejado a su padre, y Abraham había dejado a su tierra, y Abraham había dejado su parentela. Abraham había dejado cosas, y ahora no solamente le dice: ahora no solo quiero que dejes a tu papá, ahora también quiero que dejes a tu hijo. Quiero probar tu amor. Dios había probado a Abraham y ahora prueba su amor, y por así decirlo, Abraham tenía que tomar una decisión. La prioridad de mi vida es Dios. ¿Mi prioridad es Dios? ¿O quién es mi prioridad? ¿O mi familia? Si estaba dispuesto a entregar a Abraham a su hijo Isaac, y quiero decirte que Dios tiene la posibilidad de medir la profundidad del amor de Abraham hacia él. La pregunta entonces para nosotros es: si Dios nos pidiese una entrega con estas características, ¿realmente estaríamos dispuestos a entregárselo a Dios? En una ocasión un hombre le dijo a un granjero, oye, si tú tuvieras $1,000,000, ¿se lo entregarías a Dios? Él dijo: claro, si yo los tuviera, por supuesto, se los entrego. Oye, si tú tuvieras 20 vacas, ¿se las entregarías a Dios? Yo se las entrego sin problemas, 20 vacas. Y si tuvieras 2 cerdos, y el granjero se quedó pensando y dijo: mira, deja un momento, es que yo crío cerdos. O sea, como a veces uno está dispuesto a entregar lo que no tiene, pero lo que tienes no estás dispuesto a entregarlo. No estás dispuesto a entregarlo. Yo no sé cuál sea lo primero que ocupa el lugar en tu vida, lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Yo no sé qué cosa sea, pero si no es Dios, mira, Dios te lo va a pedir. Si lo que ocupa el primer lugar en tu vida no es Dios, Dios te lo va a pedir y no te va a dejar en paz hasta que se lo des. Porque Dios no es un Dios de segunda ni de tercera. Dios es un Dios de primera. Y una cosa es lo que nosotros decimos con nuestros labios, y otra cosa es lo que nosotros realmente hacemos. Acuérdate que el Señor Jesucristo, una de las quejas más grandes a su pueblo fue esta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y muchas veces nosotros honramos a Dios con nuestros labios. Muchas veces honramos a Dios con canciones que no vivimos. Expresamos y damos testimonio de cosas que muchas veces no son reales en nuestra vida. Pero hoy tenemos que hacer una evaluación muy personal. Y yo quiero que tú contestes en tu interior esta pregunta. Si Dios te pidiese hoy, como una muestra de la profundidad de tu amor hacia Él, que le des esa primer cosa que hay en tu vida a Dios. ¿Cuál es la primer cosa que tú tienes? ¿Estarías dispuesto a entregárselo? Imagínate que Dios te pidiera tu hijo, como en el caso de Abraham. Que Dios te pidiera tu esposo, tu esposa. Hay gente que dice, uy, que Dios me pida a mi esposo. Qué bueno, yo lo entrego con los ojos cerrados. ¿Será la familia? Quizás el trabajo, quizás la profesión, el estudio o inclusive el ministerio. A veces pasa que los líderes cristianos, ¿sabes qué dice? Se aferran al ministerio y dicen, no, el ministerio no, porque es lo que Dios me dio, y se aferran al ministerio. Y hay gente que realmente ha perdido el ministerio desde hace muchos años por algún pecado, por alguna situación, pero siguen aferrados al ministerio. Y luego empiezan a hacer cosas totalmente terribles, pero siguen aferrados al ministerio. Y Dios lo que dice es, bueno, eso que tú tienes es lo que yo quiero, lo que tú amas. Y Dios te va a inquietar, y Dios te va a perturbar hasta que tomes la decisión de darle, de entregarle, de ir al monte Moría, al lugar del sacrificio. Eso que el Señor quiere, eso que el Señor quiere de tu vida, y que lo pongas a Él en primer lugar. Es que, amados hermanos, Dios Él no quiere tener, por así decirlo, algo con lo cual Él esté peleando, o Él esté de alguna manera como que buscando a ver quién es el primero. Imagínate, sería algo absurdo que Dios esté peleando con tu celular, porque el celular para ti es lo primero. Porque tu televisión y tus programas favoritos son lo primero, y tu novio y tu novia son lo primero, y tú has peleado con Dios por ello, y tú dices, no, yo no quiero ser cristiano porque yo no quiero dejar eso. Dios no va a estar peleando contigo, porque Dios es lo primero. Él no es Dios de segunda, Él es Dios de primera. La segunda lección que sacamos en este pasaje es que nuestra fe es probada por el sacrificio. A ver si podemos entender esto. Cuando Dios le pide a Abraham, a su hijo Isaac, que lo sacrifique, quiero decirte que está Abraham sacrificando realmente mucho más que un hijo. Está sacrificando todo. Está sacrificando su futuro, está sacrificando su descendencia, está sacrificando las promesas. Todo eso se iba a cumplir ya no en Abraham, sino que se iba a cumplir en Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, en Isaac te será llamado. O sea, Isaac se iba a casar, iba a tener hijos, iba a tener nietos, iba a tener bisnietos, iba a tener una nación. Si lo sacrificaba, se acababa todo. ¿Cómo le diría? ¿Qué le explicaría a Abraham a Sara, su esposa, cuando volviera lo que había hecho con su hijo? Yo creo que Sara hubiera dicho, este hombre, este viejo se volvió loco. Pero mire lo que dice Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. O sea, Abraham estaba haciendo un gran sacrificio. Leí una anécdota de lo que sucedió en una granja. En una granja, en la historia de esa granja, cuentan que en una ocasión hubo una gran hambre en esa granja. Y entonces en toda esa granja hubo una gran hambre, y se juntaron todos los animales de la granja para solucionar el problema del hambre. Y comenzaron a pensar, ¿cómo lo podemos solucionar?
Y entonces la gallina se le ocurrió una idea y dijo: tengo una idea, cada uno de nosotros tiene que entregar algo para poder solucionar el problema del hambre. Y entonces la gallina dijo: bueno, yo lo que voy a dar es, yo voy a poner los huevos, dijo la gallina. Y entonces miró a cada uno de ellos y dijo: para que cada uno de ustedes vaya pensando lo que va a poner. Y enseguida todos los animales empezaron a poner, les pareció bien la idea y empezaron a poner lo que iban a hacer. La vaca dijo: bueno, yo pongo leche. La cabra dijo: yo pongo queso. Y al cerdo le dijeron: y tú tienes que poner el jamón. Y entonces el cerdo dijo: un momento, ustedes van a poner algo que ustedes tienen, pero lo que para la gallina es solamente poner algo, para mí es un sacrificio. Un momento. Y muchas veces así también pasa con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a dar, pero no estamos dispuestos a sacrificar. Si tenemos la capacidad de hacer una evaluación hoy, nos vamos a dar cuenta que en cuestiones de servicio, en cuestiones de ministerio, muchas veces, sí es cierto, estamos dando, pero no nos estamos sacrificando. Damos lo que nos sobra, damos lo que no nos cuesta, damos lo que no nos dejaría en un momento, en una situación difícil. Muchas veces no nos estamos sacrificando. ¿Qué es sacrificio? Sacrificio es dar de lo que me cuesta. Y Abraham pudo ser probado por Dios porque él realmente ofreció a Dios un sacrificio que tenía un peso tremendo, dándole a Isaac. No solamente le estaba dando la persona que probablemente más amaba, sino que le estaba dando absolutamente toda su vida. La pregunta para ti, querido hermano y amigo: ¿estás dando sacrificialmente? Si Dios te probara a través de tus sacrificios, ¿podrías realmente superar la prueba de Dios? Por supuesto que cuando uno da en sacrificio también recibe. Porque cuando Dios pide que le demos algo en sacrificio, es que seguramente Dios tiene algo para darnos después de ese sacrificio. Pero a veces es lo que no vemos. Lo que vemos nada más es el sacrificio. El Señor le habló a un joven y le dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud, dijo el joven. Y entonces le dijo el Señor: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y se fue muy triste, pero déjame decirte que ese joven se perdió. Ese joven, el joven rico, no tuvo más oportunidad de seguir a Cristo. Se perdió y ni todo su dinero que él tenía, ni todas sus propiedades y riquezas lo pudieron salvar. El único que lo salvaba era Cristo Jesús, el que él estaba rechazando. Y déjame decirte que Jesús, si él hubiera sido sacrificial con lo que tenía, Dios le hubiera dado lo mejor de lo mejor, la vida eterna. Esa no te la puede dar el dinero. Esa no te la puede dar nadie, ni la religión te lo puede dar, solamente Cristo Jesús te lo da. Así que si vieras no lo que tienes que sacrificar, sino vieras la recompensa que tienes, a quién puedes seguir y a quién vas a seguir, tú lo harías de veras sin chistar, sin pensarlo dos veces. Dirías: yo sigo a Cristo porque Cristo es todo. En tercer lugar, la tercera lección: la fe es probada por la anchura de la obediencia a Dios. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra obediencia? La palabra obediencia viene de la palabra oír. Significa que obedecer entonces es primero escuchar. Tener la capacidad de escuchar a Dios para someternos y sujetarnos a su voluntad. Y esto es extraordinario, porque realmente vemos que Abraham era una persona obediente. Mire lo que dice Génesis 18:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imaginen la escena. Por lo que vemos en el pasaje, seguramente Dios le habló de noche.
A veces Dios nos habla de noche, cuando dormimos. Tal vez pudo haber sido en un sueño. Tal vez pudo haber venido una revelación a su vida. Tal vez escuchó la voz audible. Pero a la mañana, instantáneamente, Abraham, cuando se levanta, lo primero que hace, ya estaba obedeciendo. Abraham era un hombre de una obediencia instantánea. La pregunta, ¿somos nosotros personas de obediencia instantánea? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿cómo? Instantáneamente. Casi que te lea el pensamiento tu hijo. Casi que te adivine lo que quieres hacer. Y ya le estás diciendo, oye, no entiendes, obedece, rápido, hazlo. ¿Eres tú una persona de una obediencia instantánea? Yo realmente frente a esto que Dios le estaba presentando, hubiera dicho, ¿qué le hubieras dicho tú a Abraham? Tú lo ves que a la mañana siguiente, antes de que esté amaneciendo, ya está enalbardando su asno, ya está ahí preparando su asno. Y, oye Abraham, ¿a dónde vas tan temprano? Dios me habló en la noche, me voy a sacrificar a mi hijo Isaac al monte Moría. ¿Qué le hubieras dicho? No, hermano, tómate tu tiempo. Tienes que seguir orando por lo menos un mes. Ponte a ayunar, que Dios te confirme. Esta no es una decisión para hacerla pronto. Oye, estás entregando a tu hijo y con ello tu futuro. Tómatelo con calma. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces así actúas. Yo me lo tomo con calma, estoy orando, hermano. Oye, está la necesidad, hay una persona hambrienta, necesitada en el hospital. Estoy orando a ver si Dios me dice que yo tengo que ir a visitarlo. Estoy orando para ver si Dios me dice que tengo que ayudar a mi mamá que no tiene dinero y está enferma. No te lo va a decir Dios, ya te lo dijo en la palabra. Y muchas veces así actuamos. Muchas veces nuestras decisiones son cuestiones de obediencia, son de este tipo. No tenemos la capacidad de obedecer instantáneamente. Generalmente debatimos sobre la obediencia o no, o ante la obediencia, si ahora o después. Y en realidad lo que tenemos que hacer es transformarnos en personas de obediencia instantánea. ¿Qué significa esto? Significa que primero obedezco, después hablo de la obediencia, después enseño la obediencia y después predico la obediencia. Pero nosotros nos las tomamos al revés. Primero predicamos, primero hablamos, después enseñamos y hasta lo último obedecemos. O sea que somos muy teóricos, somos buenos para la teoría, pero poco para la práctica. Lo hacemos al revés, hablamos de la obediencia, pensamos en la obediencia, predicamos, pero no obedecemos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Por cuanto obedeciste a mi voz, yo te bendeciré. Dios bendijo la bendición, Dios bendijo a Abraham. De tal manera que su descendencia dijo, la salvación viene de los judíos, y Jesús era judío y los apóstoles eran judíos, porque Dios bendijo la capacidad que tenía Abraham de obedecer automáticamente o inmediatamente a Dios. Si tú obedecieras automáticamente, instantáneamente, muchos de ustedes ya se hubieran salvado. Muchos de ustedes ya sus vidas hubieran sido transformadas, ya tu familia hubiera cambiado, ya tu vida hubiera sido diferente, ya estuvieras glorificando a Dios. Es más, muchos de ustedes ya fueran misioneros, muchos de ustedes ya estuvieran compartiendo la palabra de Dios, muchos de ustedes estuvieran levantando una familia preciosa para Cristo. Y no lo dudo que lo estés levantando, no lo dudo que ese sea tu sentir, pero mira, sería mucho más rápido. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Ha fallado Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hemos fallado nosotros. En cuarto lugar, y el último, la fe es probada por la altura de nuestra confianza en Dios. Es impresionante esto.
que dice la Biblia que cuando fue probado Abraham, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Te imaginas a Abraham yendo con Isaac? Le dice a sus sirvientes en un momento: quédense aquí, yo y el muchacho iremos y adoraremos, sabiendo que le iba a sacrificar, pero interiormente él sabía que Dios le había dado una promesa y que iba a cumplir su promesa. Ahora, Abraham tenía el cuchillo en su mano, pero a mí me parece que el cuchillo lo sintió Abraham cuando Isaac le dijo: papá, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? O sea, ese cuchillo se le clavó más en el corazón a Abraham. Y Abraham le responde a su hijo: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Qué extraordinario es esto, porque tenía una fe, una confianza tan grande. Y cuando llegas el momento del sacrificio, aparece el sustituto. Cuando Abraham estaba en el monte con su hijo, del otro lado del monte estaba subiendo el cordero. Una ocasión un hombre le dijo a un misionero, el misionero llegó a ese país a compartir la palabra de Dios, y este hombre le dijo al misionero: yo daría todo lo que tengo en el mundo para tener la paz que usted tiene. El misionero le contestó: eso es exactamente lo que cuesta. Para tener la paz que yo tengo, tú necesitas dar absolutamente todo. Y la confianza de Abraham fue tan grande que estuvo dispuesto a dar absolutamente todo. Mientras Abraham subía a la montaña, el cordero subía por la otra ladera de la montaña. Entonces, amados, resumiendo, si queremos que nuestra fe pueda ser probada en este día, tenemos que plantearnos estos 4 principios. ¿Los ponemos otra vez? Si nuestra fe realmente está a la altura de la profundidad del amor hacia Dios. ¿Es tan profundo nuestro amor por Dios que hace que nuestra fe realmente sea probada? Nuestra fe tiene que ser probada por el peso del sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Una fe probada tiene que pasar por el filtro de la obediencia a Dios. Y una fe probada tiene que estar a la altura de la confianza que depositamos en Dios. ¿Pasaría nuestra fe esa prueba? De manera que como cristianos y como iglesia tengamos una fe a la altura de los momentos que nos han tocado vivir, amado. ¿Por qué Dios estaba probando la fe de Abraham? Porque Dios le iba a encargar cosas muy grandes. ¿Por qué te está probando Dios a ti? Porque Dios quiere encargarte cosas muy grandes. Muy grandes. Y debe estar a la altura de las circunstancias. Yo no sé, recuerdo una película que vimos hace poco con la familia, y en esta película hay un hombre que trabaja en una fábrica de hilos. A lo mejor ustedes han visto esa película. Trabaja en una fábrica de hilos este hombre, y lo llaman a la oficina de los dueños y le dicen: ¿sabes qué? Te vamos a encargar, necesitamos una persona que esté en la bodega, en el almacén, pero necesitamos ver si tú vas a ser de nuestro equipo. Mira, van a llegar 18 cajas, pero tú vas a poner solamente 14 cajas. Y el hombre se queda y dice: bueno, te vamos a dar tiempo, mañana nos trae la respuesta. Y al otro día llega este hombre y está todo totalmente como desubicado, no sabe qué va a pasar, y llega ante los dueños y otra vez le dicen la misma pregunta: ¿eres de nuestro equipo? Y el hombre dice: lo siento, yo no puedo hacer eso, porque eso sería mentir y eso sería poner mi convicción ante Dios. No puedo mentir. Y los hombres, ¿sabes qué hacen? Se levantan, le dan la mano y le dicen: muy bien, así es la respuesta que queríamos. Lo estaban probando porque querían poner en sus manos un cargo mayor. Cuando tú caes ante la prueba, inmediatamente te desanimas, te desubicas, vuelves a lo mismo, vuelves a tu mal carácter, vuelves al pecado, vuelves a la maldad. ¿Cómo pudiera confiar alguien en ti?
De la misma manera, eso puede ser ocasionado en tu trabajo, en tu familia. No estás a la altura de las circunstancias. No eres una persona confiable. No estás pasando la prueba de la fe. ¿Cómo tendrías tú la capacidad de tener la vida eterna si ni siquiera puedes levantar el nombre de Cristo Jesús en medio de una circunstancia de aquí de la tierra? ¿Cómo sería? Ahora, ¿qué se necesita? ¿Se necesita una fe muy grande realmente? La Biblia dice que nuestra fe debe ser como un pequeño grano de mostaza. Ver lo invisible, creer lo increíble y hacer lo imposible. Cuando tenemos fe pueden pasar dos cosas. Una, o se mueven las montañas o cambian las personas. En realidad, yo sé que las montañas pueden moverse, pero yo creo más que las personas pueden cambiar. Y eso es, creo que, más importante. Me gustaría que las montañas se movieran, claro. Me gustaría que las cosas se movieran, sí. A veces se mueven las circunstancias, pero muchas veces Dios trabaja moviéndonos a nosotros en medio de las circunstancias. Y delante de Dios tenemos que plantearnos esta pregunta y respondernos: ¿quiero que mi fe sea probada? Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. Es el momento de decirle al Señor: ¿qué hay que ocupe el primer lugar en tu vida? Déjame decirte que antes de que tú lo contestes, Dios sabe perfectamente lo que es. Pero ¿por qué no decirle al Señor: Señor, tú sabes que lo que ocupa el primer lugar en mi vida es esto? Pero Señor, quiero que a partir de hoy ese primer lugar, ese lugar de preeminencia, lo ocupes tú, Señor. Lo ocupes tú. Amén. ¿Alguien se atrevería a decirle eso a Dios? Señor, yo sé lo que ocupa el primer lugar en mi vida. Yo mismo, mis problemas, mis hijos, mi trabajo, mi carro, mi persona, mi reputación, yo mismo. Pero Señor, te lo entrego. Quiero que ese lugar lo ocupes tú. En segundo lugar, la verdad, Señor, creo que estoy dando, pero realmente no me estoy sacrificando. Hoy, a partir de hoy, no solamente voy a dar, me voy a sacrificar. Y me voy a sacrificar por ti. Y a lo mejor le tendrías que decir a Dios: Señor, perdóname porque yo no soy alguien que sepa oír. Soy un cristiano que no soy obediente. Tú sabes que a veces hay cosas que me dan miedo. Tú sabes que hay cosas que me atemorizan. Pero Señor, dice tu palabra que el amor echa fuera el temor. Y yo quiero que a partir de ahora, quiero ser un cristiano obediente. Obediente. Aleluya. Señor, ven a tratar con nosotros. Te pido que trates con nuestra fe. Te pido que trates con nuestras vidas. Porque a veces la presión económica, a veces, Señor amado, la enfermedad, la opinión de la gente, a veces lo que ocurre aquí a nuestro alrededor, todas esas cosas, a veces, Señor amado, vienen a tratar con nosotros y nos tocan y nos impiden seguirte. Pero Señor, queremos que tú tomes el control de nuestra vida. Queremos ser personas que pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Queremos ser personas que estemos dispuestos a sacrificarlo absolutamente todo por Él. Que seamos personas que estemos dispuestos a obedecerlo de una manera instantánea. Y que estemos dispuestos a confiar independientemente de los hechos o independientemente de los acontecimientos o lo que digan o lo que muestren. Queremos creer en el Dios vivo y verdadero. Aleluya, Padre. Aleluya. Nuestra fe. Hoy podemos decirle: creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Porque tú eres aquel que le habló a Moisés, tú eres aquel que le habló a Abraham, Señor. Tú eres aquel que Juan abrazó. Creo en ti, Señor.
Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi fe. No hay imposibles para Dios, amados. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Amén. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al Gracias, Señor. mundo tu amor. Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Padre, muchas gracias por esta palabra. Pedimos que tú la selles en los corazones, Señor. Y Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo siga tratando con nosotros. Queremos vivir, necesitamos este tipo de fe, Señor. Necesitamos este tipo de fe, Señor, donde tú seas el que ocupes el primer lugar en nuestra vida, donde tú seas, Señor amado, por el cual somos capaces de sacrificarnos, de darlo absolutamente todo, Señor, de ser cristianos obedientes, Señor, instantáneos, que lo que nos pidas, eso hagamos de una manera inmediata. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos porque tú eres Dios verdadero, tú eres digno de confianza, y no solamente una, sino han sido muchas veces que nos has mostrado que tú eres real, Señor, que tú eres poderoso, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, a que se quite todo temor, Señor, para obedecerte a ti primeramente. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bendice a las familias, bendice a la iglesia, a los hermanos. Y gracias, Padre, por tu Espíritu en medio de nosotros. Amén. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Que Dios les guarde. Estamos despedidos y estamos para servirles. Gracias.